Puedes incluso pensar que una guerra entre países del otro lado del mundo no tiene nada que ver contigo. Después de todo, ¿qué podría cambiar en la vida de alguien que vive en México un conflicto entre Irán y Estados Unidos? Pero aquí está la verdad que casi nadie explica de forma clara. Cada bomba lanzada, cada amenaza militar y cada sanción económica puede afectar directamente el dinero que entra, y sobre todo el dinero que sale, de tu bolsillo. Gasolina más cara. Comida subiendo en el supermercado. El dólar disparándose. Empleos volviéndose más inestables. Todo eso puede empezar a suceder incluso si ningún disparo se realiza cerca de tu casa. Y lo más curioso es que la mayoría de las personas solo se da cuenta cuando el impacto ya llegó a su cuenta bancaria. ¿La razón? Porque existe un engranaje gigantesco llamado economía global, y cuando una pieza importante de ese engranaje tiembla, el mundo entero lo siente. Y pocas regiones son tan sensibles a ese efecto dominó como América Latina. El conflicto que mueve billones. Para entender por qué sucede esto, necesitamos empezar con un punto fundamental. Irán no es solo otro país de Medio Oriente. Es uno de los mayores productores de petróleo del planeta y ocupa una posición estratégica en una de las rutas más importantes de la energía mundial, el Estrecho de Hormuz. Este estrecho es un paso marítimo angosto por donde circula cerca de una quinta parte de todo el petróleo comercializado en el mundo. Eso significa que, si existe una amenaza de guerra o un bloqueo en esa región, los mercados entran en pánico casi instantáneamente. Los inversionistas corren a comprar petróleo. Las empresas temen escasez. Y el precio del barril se dispara. Exactamente eso ha ocurrido en varios momentos de tensión entre Irán y Estados Unidos en las últimas décadas. Y cada vez que el precio del petróleo sube, todo el mundo paga la cuenta. El primer impacto, la gasolina. Ahora viene la pregunta que conecta esa guerra con tu vida cotidiana en México. México también produce petróleo, pero aún depende de importaciones de combustibles refinados, especialmente provenientes de Estados Unidos. Eso significa que cuando el precio internacional del petróleo se dispara, el costo de producción aumenta. El transporte se vuelve más caro. Y el precio de la gasolina sigue ese mismo movimiento. La empresa estatal Pemex intenta amortiguar algunas de estas variaciones, pero también está expuesta al mercado global. ¿El resultado? Aunque el conflicto ocurra a más de 12.000 kilómetros de distancia, el conductor mexicano siente el impacto en la gasolinera. Y cuando la gasolina sube, todo sube junto. El efecto dominó que llega al supermercado. Poca gente se da cuenta de esto, pero el precio de la gasolina no afecta solo a quienes conducen. Influye en prácticamente toda la cadena de precios de un país. Porque casi todo lo que llega hasta ti, comida, ropa, electrónicos, necesita ser transportado. Camiones, barcos, aviones. Todos dependen del combustible. Así que cuando el petróleo sube debido a tensiones entre Irán y Estados Unidos, el costo del transporte aumenta. Las empresas trasladan ese costo. Y el consumidor final paga la diferencia. Por eso los especialistas en mercados internacionales dicen que los conflictos en Medio Oriente suelen provocar olas de inflación en varios países del mundo, incluido México. Pero la historia se vuelve aún más compleja. Porque el petróleo es solo la primera capa del problema. Existe otro factor que puede afectar directamente tu vida financiera cuando aumentan las tensiones militares entre grandes potencias. Un factor que hace que los inversionistas retiren miles de millones de dólares de países emergentes en cuestión de horas. Y cuando eso sucede, monedas como el peso mexicano pueden sufrir impactos inmediatos. Cuando las tensiones militares aumentan entre potencias globales como Irán y Estados Unidos, algo muy predecible ocurre detrás de escena en la economía mundial. El miedo se apodera de los mercados. Y cuando aparece el miedo, el dinero comienza a huir. Pero no huir en sentido figurado. Estamos hablando de miles de millones de dólares moviéndose entre países en cuestión de minutos. Los inversionistas internacionales, grandes bancos, fondos y empresas empiezan a buscar lo que llaman activos seguros.
Y históricamente, el principal de esos refugios financieros sigue siendo el propio dólar estadounidense. La moneda de Estados Unidos funciona como un puerto seguro en tiempos de crisis global. Cuando existe riesgo de guerra, los inversionistas hacen algo muy simple. Venden activos en países emergentes y compran dólares. Ese movimiento crea una presión inmediata sobre las monedas de economías como la de México. El peso mexicano bajo presión. Cuando muchos inversionistas comienzan a cambiar pesos mexicanos por dólares al mismo tiempo, ocurre un efecto directo en el mercado cambiario. El peso pierde valor. Eso significa que, de repente, se necesitan más pesos para comprar un solo dólar. Puede parecer un detalle técnico, pero el impacto de esto en la vida diaria es enorme. Porque gran parte del comercio internacional funciona en dólares. Productos importados. Tecnología. Máquinas industriales. Componentes electrónicos. Todo eso suele negociarse en la moneda estadounidense. Así que, cuando el dólar sube frente al peso mexicano, todo lo que depende de importaciones se vuelve más caro. El impacto que llega a la tecnología. Piense, por ejemplo, en algo que millones de mexicanos compran cada año, smartphones. Grandes empresas como Apple, Samsung y Xiaomi venden sus productos globalmente con precios basados en dólares. Si el peso mexicano se debilita debido a una crisis internacional, esas empresas necesitan ajustar los precios locales. Lo mismo ocurre con computadoras, televisores, videoconsolas, automóviles, piezas industriales. Es decir, la guerra que comenzó a miles de kilómetros puede terminar encareciendo el celular que planeas comprar el próximo año. La bolsa también lo siente. Hay otro lugar donde este impacto aparece rápidamente, el mercado financiero. La principal bolsa de valores del país, la Bolsa Mexicana de Valores, suele reaccionar de forma inmediata ante crisis internacionales. Cuando los inversionistas se ponen nerviosos por riesgos geopolíticos, muchos de ellos venden acciones y retiran dinero de mercados considerados más vulnerables. Esto puede provocar caídas bruscas en empresas que cotizan en bolsa. Y aunque mucha gente piense que eso solo afecta a grandes inversionistas, la realidad es diferente. Fondos de pensión, jubilaciones e inversiones institucionales también están vinculados al desempeño de esas empresas. Es decir, la inestabilidad internacional puede afectar incluso el valor de inversiones de largo plazo. Cuando el comercio global empieza a bloquearse. Ahora imagine el siguiente escenario. La tensión entre Irán y Estados Unidos aumenta. Los barcos comienzan a evitar ciertas rutas en el Golfo Pérsico. Las aseguradoras marítimas elevan sus precios. Los fletes internacionales se vuelven más caros. Este efecto golpea cadenas de suministro enteras. Empresas que dependen de piezas provenientes de Asia o Europa empiezan a enfrentar retrasos. Y cuando la cadena global de producción se desacelera, los países fuertemente integrados al comercio internacional lo sienten rápidamente. Ese es exactamente el caso de México. México está más conectado con el mundo de lo que muchos imaginan. En las últimas décadas, el país se transformó en una potencia industrial de América Latina. Gran parte de esa transformación llegó después de acuerdos comerciales como el United States-Mexico-Canada Agreement, que sustituyó al antiguo North American Free Trade Agreement. Este acuerdo integró profundamente las economías de América del Norte. Hoy, cadenas productivas enteras funcionan cruzando fronteras. Piezas fabricadas en México se envían a Estados Unidos. Componentes regresan para el ensamblaje final. Los productos se exportan nuevamente. Esta interdependencia significa que cualquier inestabilidad global puede provocar efectos indirectos en el mercado mexicano. Pero existe un detalle aún más importante que casi nadie menciona. En momentos de crisis internacional, algunos países pierden enormes cantidades de dinero. Pero otros pueden terminar ganando oportunidades inesperadas. Y México puede estar exactamente en ese punto de inflexión. La regla oculta de las crisis.
Existe una regla silenciosa que gobierna la economía mundial. Toda crisis destruye algo, pero también abre espacio para algo nuevo. Cuando crecen las tensiones militares entre Irán y Estados Unidos, los efectos negativos aparecen primero: petróleo caro, mercados nerviosos y monedas inestables. Pero, detrás de escena en la economía global, ejecutivos e inversionistas empiezan a hacerse otra pregunta. ¿Dónde es más seguro producir ahora? Y esa pregunta puede cambiar completamente el mapa económico del mundo. El miedo que hace que las empresas cambien de país. En los últimos años, las empresas globales han percibido un riesgo creciente en concentrar sus fábricas en regiones muy lejanas o políticamente inestables. Guerras, disputas comerciales y tensiones geopolíticas pueden interrumpir cadenas de producción completas. Por eso surgió una estrategia que está ganando cada vez más fuerza: acercar las fábricas a los grandes mercados consumidores. Los economistas llaman a este movimiento nearshoring. En términos simples, significa trasladar parte de la producción a países más cercanos al mercado principal. Y en este escenario, pocos países están tan bien posicionados como México. La ventaja geográfica que cambia el juego. México posee algo extremadamente valioso en la economía global moderna: una frontera directa con Estados Unidos. Esto permite que los productos fabricados en territorio mexicano lleguen al mayor mercado consumidor del planeta en cuestión de horas o días, no semanas. Mientras las mercancías provenientes de Asia cruzan océanos enteros, los productos fabricados en México pueden atravesar la frontera en camiones. Esa proximidad logística reduce costos, riesgos y tiempos de entrega. Y cuando el mundo enfrenta incertidumbres, como conflictos en Medio Oriente que involucran a Irán, esa ventaja se vuelve aún más valiosa. El efecto en las grandes industrias. Diversos sectores industriales ya comenzaron a aprovechar este cambio. Fabricantes de automóviles como Tesla, Ford Motor Company y General Motors han aumentado o anunciado inversiones en fábricas mexicanas en los últimos años. La lógica es simple: producir más cerca de los consumidores norteamericanos. Reducir riesgos del transporte internacional. Y evitar posibles interrupciones en rutas globales. Empresas de tecnología, electrónica e incluso fabricantes de semiconductores también comenzaron a mirar al país con mayor atención. Cada nueva fábrica significa algo muy concreto para la economía local. Más empleos. Más inversiones. Más circulación de dinero. Pero esta transformación también tiene un lado menos visible: el aumento de la competencia global por recursos. Cuando las crisis internacionales aumentan, los países comienzan a disputar algo que muchas veces pasa desapercibido para el público: recursos estratégicos. Energía. Minerales raros. Metales utilizados en tecnología. Y en este escenario, México posee reservas importantes de varios materiales utilizados en industrias modernas. Un ejemplo que se discute cada vez más es el litio, fundamental para baterías de automóviles eléctricos y dispositivos electrónicos. Este recurso ganó enorme importancia con la transición energética global. Y cualquier inestabilidad internacional, incluidos conflictos que involucren a Irán, tiende a acelerar la carrera por fuentes alternativas de energía y tecnología. Eso coloca a los países con recursos estratégicos en una posición geopolítica mucho más relevante. Pero existe un riesgo que pocos analistas mencionan. Aunque puedan surgir oportunidades económicas, las guerras prolongadas también aumentan la incertidumbre global. Y la incertidumbre es algo que los mercados financieros odian. Si las tensiones militares entre Irán y Estados Unidos se transforman en un conflicto mayor, los efectos podrían ir mucho más allá del petróleo y de las monedas. Algunos economistas advierten sobre un escenario aún más delicado: una desaceleración de la economía mundial. Cuando eso ocurre, el comercio internacional disminuye. Las empresas reducen inversiones. Y los países dependientes de exportaciones pueden sentir el impacto. México, que tiene una economía fuertemente conectada al comercio exterior, no estaría inmune a ese efecto. La pregunta que realmente importa. Ante todo esto surge una cuestión fundamental.
¿Hasta qué punto una guerra lejana puede realmente afectar la vida financiera cotidiana de millones de personas? La respuesta no está solo en el petróleo, en el dólar o en las fábricas. Existe un mecanismo aún más poderoso que amplifica todos estos efectos. Un mecanismo que puede hacer que los precios suban rápidamente, provocar crisis financieras y cambiar decisiones económicas de gobiernos enteros. Ese mecanismo se llama expectativa de los mercados.